Hola, buen día. Mi nombre es Brenda Paula Ramos García. Actualmente estoy estudiando en el tercer cuatrimestre de la licenciatura en diseño gráfico y este es mi video para la tarea de dibujo y composición. En esta ocasión el tema a tratar es componentes del dibujo, figuras y fondos. El primero es los elementos del dibujo, componentes, elementos del dibujo, los cuales se combinan para poder formar figuras, imágenes, etc., de los cuales se hablará a continuación. El primer elemento es el punto, que no tiene una superficie en sí. El segundo elemento es la línea, el cual es otro de los elementos base del dibujo y además puede ser diferentes anchos. Este separa el área del plano del dibujo del otro. El tercero es la forma, que es la información que se presenta entre dos o más líneas. Es el espacio que encierra una línea. El cuarto es la proporción, que determina la relación de un tamaño con otro. Un ejemplo es el cuerpo humano, por ejemplo, que la pierna es más larga en proporción al brazo. El quinto es la perspectiva, el cual da un efecto a la imagen de ser tridimensional y de que uno, por ejemplo, un objeto al estar más alejado lo hace más pequeño que el objeto principal, que normalmente está hasta el mero enfrente. El sexto elemento es el volumen. Es similar a la perspectiva, sin embargo, este da la ilusión de magnitud y de extensión. Este tiene largo, ancho y alto. Al igual que la perspectiva, este con las luces, con las sombras, da la sensación de ser tridimensional de un cuerpo. Los séptimos elementos son dos, luz y sombra, los cuales le dan realismo al dibujo, a la imagen. Le dan ese efecto de perspectiva o de tridimensional a los diferentes objetos, dan profundidad y crean una atmósfera. El octavo elemento es la textura, el cual da realismo o quita realismo a un dibujo. Es una técnica bidimensional. Si no tiene textura un dibujo, este es plano. Y el noveno elemento es el color. Un dibujo puede o no tener color, sin embargo la aplicación de este puede cambiar radicalmente como uno ve el dibujo y además se puede influenciar por la psicología del color. El siguiente tema es forma como línea. Como sabemos que algo es una línea, tiene dos características principales, que es que no tiene ancho, es delgado, tiene esa sensación de que es pequeño y su longitud prominente. En una línea deben de ser considerados tres aspectos por separado. La primera es la forma total. Se refiere a su apariencia general, que puede ser descrita como recta, curva, quebrada, irregular o trazada a mano. La segunda es el cuerpo. Como una línea tiene un ancho, su cuerpo queda contenido entre ambos bordes. Las formas de los bordes en relación entre ambos determinan la forma del cuerpo. Habitualmente los bordes son lisos y paralelos, pero a veces puede ocasionar que el cuerpo de la línea parezca afilada, nudoso, vacilante o irregular. Y el tercer aspecto son las extremidades. Estas pueden carecer de importancia si la línea es muy delgada. En cambio, si la línea es ancha, la forma de sus extremos puede convertirse en prominente. Estos pueden ser cuadrados, redondos, puntiagudos o de cualquier otra forma que sea simple. El tercer tema es la forma como plano. Una superficie es bidimensional. Todas las formas son lisas, comúnmente no son reconocidas como puntos o líneas, son planos. Una forma plana está limitada por líneas conceptuales que constituyen los bordes de la forma. Las características de estas líneas conceptuales y sus interrelaciones determinan si la figura es plana. Las formas planas pueden estar clasificadas de diferentes maneras, por ejemplo las geométricas, las cuales están realizadas matemáticamente, y las orgánicas, que son más fluidas y libres. Las rectilíneas, limitadas por rectas que están relacionadas matemáticamente entre sí, las irregulares, limitadas por líneas rectas o curvas, pero que tampoco están relacionadas matemáticamente entre sí. Manuscritas y las que están creados a mano alzado, y las accidentales, determinadas por un efecto de proceso o materiales especiales u obtenidos accidentalmente, como una mancha de café. El cuarto tema es volumen y profundidad en el espacio ilusorio. Todas las formas lisas pueden convertirse en formas tridimensionales en un espacio ilusorio. Existen sistemas isométricos de proyección,
y otros en la representación de volumen y de profundidad. También hay leyes de perspectiva por el medio de los cuales podemos describir el volumen y la profundidad con un sorprendente grado de realismo. Si tenemos que representar un cubo que tiene 6 lados, se encuentran los ángulos rectos entre sí. Los sistemas simples de proyección mantienen la igualdad de estos lados y de sus ángulos hasta cierto grado, pero la perspectiva que nos da una imagen más convincente es la que muestra como desiguales a los elementos. El siguiente tema es la representación del plano en un espacio ilusorio. El volumen está contenido por planos que pueden ser representados de diferentes maneras. Los planos dibujados, que son los planos que pueden ser dibujados y que el diseñador puede elegir el propósito de cualquier grosor de la línea. Los planos dibujados en un espacio ilusorio son representados habitualmente como planos opacos. No podemos ver lo que hay detrás de ellos. Si son representados como planos transparentes, pueden entonces convertirse en algo similar como los marcos y los planos sólidos. Estos pueden ser usados como formas lisas para sugerir una profundidad ilusoria, pero les es difícil colaborar entre sí para sugerir el volumen. El siguiente tema es la figura humana. El humano siempre ha adaptado desde un edificio a un vaso a las proporciones nuestras. Además, es importante tener en cuenta que estas medidas a la hora de componer para situar al ser humano y su entorno en una forma coherente. En este caso son dos aspectos que tenemos que tomar en cuenta, que es la escala. Los elementos deben de tener coherencia espacial de tamaño, dimensión y proporción. Los elementos en primer plano siempre son más grandes que los del fondo. El canon. El ser humano ha utilizado su medida para construir cualquier cosa. El canon es un modelo que establece la proporción perfecta en relación armónica entre las diferentes partes de la figura humana. Cuando se trata de, por ejemplo, aprender a dibujar la figura humana con éxito, se debe tener en cuenta los conocimientos de anatomía y las proporciones básicas. No vas a hacer un brazo. Los conocimientos previos al dibujo de la figura humana. Para poder dibujar la figura humana es necesario conocer las figuras básicas del dibujo, que es la esfera, el cilindro y el cono y el cubo. No es necesario estudiarlas, sin embargo, pues se debe tener la mínima idea. Otra de las claves es la figura humana son las proporciones. Estas son definidas entre las relaciones medibles y comparables con las cosas que pueden ser distintas o semejantes. Por ejemplo, un humano al lado de una mesa, de la silla, de la puerta, de uno de los métodos más utilizados para definir la proporción del cuerpo humano o de la altura del cuerpo humano es dibujar 8 cabezas que representan las proporciones ideales para el cuerpo humano. Este método ayudará a medir las diferentes partes del cuerpo. A partir de las 8 cabezas se traza la figura básica de palos y figuras. Y por último, el dibujo de perspectiva. Este es el último tema. El dibujo de perspectiva es una técnica de dibujo que se emplea para representar la profundidad espacial a la que llamamos perspectiva, en la cual ya hemos mencionado anteriormente. De otro modo, sirve para representar correctamente un objeto tridimensional en un plano bidimensional. Y ahora mencionaré los diferentes tipos de perspectivas. El primero es perspectiva geométrica, que se define en una serie de líneas y puntos que dan como resultado una especie de pirámide, como si fueran muchas líneas parecidas a un cono, el cual se le llama perspectiva canónica. El segundo es perspectiva lineal, que consiste en las líneas paralelas que van a ser más cercanas o más lejos, que convergen en un punto de fuga, lo cual crea la ilusión de profundidad. El tercero es perspectiva aérea, que son 3 puntos de fuga y cada línea va hacia un punto de fuga que le corresponde. 2 de estos puntos deben estar en una línea del horizonte y el resaltante por encima o perspectiva invertida. Aquí no existe la ilusión de profundidad porque el punto de fuga está ubicado por fuera del cuadro. El siguiente es perspectiva de importancia. En esta cada objeto personaje que se dibuja se grafica según su importancia. Así es como los personajes más importantes son los que están hasta mero al frente y están más grandes, y los menos importantes o personajes secundarios están al fondo y son más pequeños. Y por último está la perspectiva axonométrica, los elementos representados con la impresión de proyectarse cilíndricamente o bien estar de forma paralela.
En este se respetan los ejes ortogonales con el fin de mantener las proporciones. Esta perspectiva tiene dos clases, la ortogonal y la oblicua. Creo que esto es todo por mi parte. Muchas gracias por ver. Buen día.